buenos días. Mi grupo está conformado por Tony Barrio, Yolida Rodríguez y mi persona Rodríguez Víctor. Nosotros le vamos a estar hablando sobre nuestro anteproyecto Política Monetaria aplicada por el Banco Central de Venezuela. Para entrar en materia y conocer la definición de política económica, y no son más que aquellas acciones llevadas por un gobierno para dirigir su economía. Así lo resalta el profesor Anaya conjuntamente con sus estudiantes en su obra Teoría y Práctica de Política Económica Reciente, que la política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para dirigir las economías de los países. Para ello se vale de ciertas herramientas como la política de renta, la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, siendo la política monetaria nuestro punto a tratar. Esta política monetaria tiene sus efectos sociopolíticos, negativos y positivos. A lo largo de nuestra región americana hemos visto diferentes crisis que han tenido efectos sociopolíticos, como la crisis del peso mexicano denominado efecto tequila, donde una devaluación del peso mexicano frente al dólar por no tener suficientes recursos para mantener el tipo de cambio fijo, trajo como consecuencia falta de confianza en la economía y un aumento del desempleo del más del 60%. Mientras que en Argentina, la crisis del 2001-2002, siendo aquella la crisis de México en 1994 y esta en el 2001-2002, no escapa de otra devaluación del peso argentino por no tener suficientes recursos para mantener la paridad fija frente al dólar. Entonces el gobierno comienza a poner una serie de restricciones, conocido como corralitos, para evitar la fuga de capital, y trajo como consecuencia protesta, descontento y incertidumbre. También una disminución de la producción. No obstante, ante estos efectos negativos, la política monetaria o la política económica tiene enmarcados unos efectos positivos y objetivos a llevar, como es enfrentar el desempleo y la inflación, incentivar el desarrollo de la economía y mejorar la distribución del ingreso nacional. Venezuela no escapa de estos efectos sociopolíticos, tanto negativos como positivos. Y el Banco Central de Venezuela es el máximo ente que dirige todo lo que tiene que ver con el régimen monetario de la política económica de nuestro país. Siguiente lámina. Como podemos observar en el artículo 318 de nuestra Constitución, que le da ciertas facultades y competencias al Banco Central de Venezuela, como también dándole persona jurídica con una autonomía plena para el desarrollo y la formulación de su política tanto cambiaria como monetaria. También tiene la obligación de preservar la unidad monetaria, en este caso el bolívar. En vista de este importante ente como el Banco Central de Venezuela para el régimen monetario, hay que nombrar sus estructuras, conformado por un directorio como suprema dirección de este Banco Central de Venezuela, una presidencia como representante del Banco Central ante instituciones internas y externas, una vicepresidencia encargada de asistir a la presidencia y una gerencia y otras vicepresidencias para áreas técnicas del Banco Central de Venezuela. También hay que hacer notar dentro del Banco Central de Venezuela la Casa de la Moneda como otra institución muy importante en estos efectos sociopolíticos que vive el país, como la escasez del efectivo, teniendo como responsabilidad la acuñación de la moneda, la impresión de los billetes y preservar la reserva nacional. Siguiente lámina, podemos observar las diferentes políticas que puede implementar el Banco Central de Venezuela para la política monetaria, como es los instrumentos de restricción de la masa monetaria para controlar la inflación y así tener un control de la demanda y la oferta de masa monetaria y bajar la inflación. Las operaciones de mercado abierto, conocido como OMA, para vender los títulos de deuda pública del país a diferentes bancos sin distinción. También la política de redescuento para aquellos bancos que no tengan suficientes recursos y la compra y venta de títulos públicos, que son las deudas públicas que pueden ser renovadas por los bancos. Muy bien, luego de conocer todas estas bases conceptuales que conforman el Banco Central de Venezuela y su política monetaria, hay que hacer notar los diferentes efectos sociopolíticos documentados en nuestro país, que mayormente se dieron lugar a partir de 1980. Esa década del 80 fue caracterizada por un déficit financiero que conllevó un estallido social en 1989 denominado el Caracazo.
también caracterizado por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Seguidamente, en 1994 hasta el 2000, se vio caracterizada la política monetaria por dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, también otro déficit financiero y la actuación del Banco Central de Venezuela como ente autonómica más activa en la política monetaria, logrando a principios de 1999 bajar la inflación considerablemente un poco más que en 1998 debido a las nuevas directrices que tenía el país en aquel entonces, denominada la Agenda Venezuela, donde propiciaba una reforma de todas las estructuras, y el Banco Central de Venezuela se enfocó más en estabilizar la demanda y la oferta de la masa monetaria y así bajar la inflación. También hay que hacer notar en 1997 la política que utilizó el Banco Central de Venezuela para eliminar los bonos cero cupón por los títulos de estabilización económica, dándole otro impulso más al Banco Central de Venezuela. Y así podemos observar de esta manera la importancia de la autonomía del Banco Central de Venezuela para incrementar la economía y equilibrar todo lo que tiene que ver en materia de macroeconomía en la nación, bajando la inflación y asegurando el bienestar nacional. Muchas gracias. Ahora lo dejo con mi compañera Yoleida Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Yoleida Rodríguez. Mi punto a tratar es sobre diagnóstico, causas y consecuencias que este podría traer. Actualmente en Venezuela, la política monetaria está siendo diseñada y aplicada a través del Banco Central de Venezuela. Esto a su vez ha llevado a la implementación de una política monetaria que ha entrado en un gran auge de desequilibrio, teniendo como causa principal la falta de autonomía. Desde que el Ejecutivo Nacional ha intervenido a través del Ministerio de Finanzas para tratar, desde su punto de vista, según ellos, de alcanzar una moderación en la inflación y un ajuste en la estabilización y crecimiento económico. Esto a su vez ha generado la ineficiencia de la política monetaria, en contraposición a lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 318, donde claramente nos da a entender que el Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público y que debe gozar de autonomía para la formulación de políticas de su competencia. Por otro lado, está la incapacidad de sus directivos, pues no cuentan académicamente a nivel profesional para ejercer los cargos con estatus tan importante como lo amerita el Banco Central de Venezuela. La corrupción no se escapa en este sentido, pues se ha sumergido de manera incontrolable dentro de su funcionamiento, sin dejar a un lado lo que ha sido la falta de fondos para entrar a la Reserva Internacional. Esto a su vez ha generado posibles consecuencias, como el déficit de efectivo a nivel nacional, marcada por una elevada escasez de dinero y desviado a zonas fronterizas de nuestro país, donde allí lo trasladan al exterior y allí es manipulado y controlado a su manera. El monto de retiro en efectivo resulta cada día más difícil para la persona optar por billetes en físico. Se incrementa la devaluación del bolívar y a menudo se observan largas aglomeraciones de personas en bancos públicos y privados para hacer uso de este servicio y en centros comerciales de nuestro país e incluso en la PDV, Petróleo de Venezuela, para tener acceso a la gasolina. El aumento de los precios de los productos aumenta excesivamente, donde si pagas en físico te dan un producto a un costo de una manera, pero si lo haces de manera digitalizada, el costo aumenta en un margen muy alto de la ganancia que debería de tener, donde resulta prácticamente imposible que la población tenga acceso a esos productos. Control del pronóstico. Como eje fundamental para llevar a cabo una política monetaria equilibrada aplicada a través del Banco Central de Venezuela, en primera dimensión se debe garantizar la autonomía absoluta del Banco Central de Venezuela. Igualmente, se debe volver al orden constitucional y hacer cumplir lo que establece la Constitución entre sus artículos 318 y 321. El Banco Central de Venezuela, en función máxima de autoridad económica, debe promover
una adecuada liquidez monetaria que se ajuste a las necesidades de la población y no solo a una parte del pueblo. Esto a lo que ha llevado mucho a lo que ha sido el burocratismo. La implementación de un cambio de régimen monetario sería una forma que nos llevaría a tener un control más en este organismo. Pues tener un valor agregado, tanto a nivel nacional como internacional, en nuestra moneda, garantiza una estabilidad dentro de nuestro sistema monetario. Sistema monetario que debe ser aplicado desde el Banco Central de Venezuela por personas calificadas para optar a dichos cargos y así garantizar el funcionamiento del mismo. Sin más nada que decirle, lo dejo con mi compañero Tony Barrios. Buenos días, señor Tony Barrios, y yo le voy a poner la formulación del problema y los objetivos de la investigación de la política monetaria del Banco Central de Venezuela. Como pregunta de la formulación del problema tenemos cómo será la política monetaria aplicada por el BCB. Aquí hablamos de cómo podría ser una buena política aplicada para el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, que no haya una corrupción, una mano metida de parte del gobierno de manera fuerte, que todas las ideologías que se manejen en ese banco sean solamente solo una, que ellos primero manejen la deficiencia de efectivo que hay en el país, se enfoquen en el marco económico a nivel de empresas privadas y públicas. Los objetivos generales. El general sería analizar la política monetaria aplicada por el BCB, lo que vamos a dar ahorita. Y los específicos serían determinar las diferentes etapas del diseño de la política monetaria del BCB. Por este punto hablamos desde que se creó el Banco Central de Venezuela hasta la actualidad. Una de las políticas más aplicadas que podemos hablar del BCB en una de sus etapas sería el Caracazo, que fue un aumento de la gasolina, y eso causó que hubiesen saqueos, protestas y muchas muertes por una decisión del Banco Central de Venezuela. Otras decisiones que han tomado desde ese tiempo para acá, como ha sido sacar el nuevo bono monetario y no haber podido sacar bien que está ahorita, el del año pasado, no poner un precio fijo al petróleo, perder la autonomía y estar manejados por personas incompetentes en los cargos. En el segundo punto sería detectar los desenlaces de la implementación de la mala política monetaria del BCB. ¿Por qué el BCB tiene una mala política? ¿Por qué ha sido mal implementada? Por las mismas incompetencias del personal encargado del Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, antes era presidente y ministro. Vemos como hay dos cargos en una misma persona, y eso no puede ser. O solo es presidente o solo es ministro. Vemos como ahí tiene esa autonomía, ya que el ministro sale del presidente, que sería Maduro, y todos ellos abarcan el mismo partido, donde hacen que el BCB prácticamente trabaje solo para el gobierno y no para el pueblo. Especificar los factores que inciden en la falta de autonomía del BCB. Este último punto, que es importante, que es prácticamente el principal que se puede tomar en la mala política aplicada en el BCB, sería porque el gobierno ha metido su mano de manera muy brusca en este ente. Como lo expresa en el artículo 318 de la Constitución, el ente es una persona jurídica, libre y autónoma. No puede estar sometida bajo ningún otro ente ni bajo ningún gobierno. Solo sirve para la Constitución y para el pueblo, obviamente controlada por la Contraloría. El gobierno ha sido principalmente el causante de todas las malas políticas monetarias aplicadas del BCB. Esto ha llevado a todas las causas, consecuencias que estamos viendo actualmente. Esto se puede mejorar a medida del tiempo cambiando toda la directiva, que va a traer su autonomía,
que vuelva otra vez, como sale en la Constitución, en el artículo 318, para que haya una nueva transformación en el Banco Central de Venezuela. Sin más nada que agregar, muchas gracias.